El silencio de las vías. El tren comenzaba a moverse lentamente, con el ruido característico de las ruedas sobre los raíles, que resonaba como un susurro entre los vagones. La estación, todavía a medio llenar, despedía los últimos ecos de la multitud que se dispersaba por el andén. En la distancia, las luces del sol empezaban a perderse, anunciando el final de una tarde tranquila. En el aire flotaba un ligero aroma a madera, mezcla de las plataformas y las viejas estructuras de hierro que parecían susurrar historias de tiempos pasados. Dentro del tren, los pasajeros se acomodaban en sus asientos, algunos con los ojos fijos en los paisajes que ya comenzaban a desdibujarse. El ambiente era silencioso, interrumpido únicamente por el suave murmullo de las ruedas y el ocasional crujido de la estructura metálica. No había prisas, solo una suave cadencia que invitaba a la calma. A través de las ventanas, el mundo comenzaba a transformarse. La ciudad, con su bullicio y frenética energía, se alejaba rápidamente, dejándose reemplazar por una sucesión de campos y colinas, que a esa hora del día parecían sumirse en una suave penumbra. El viaje no tenía prisa, y el tren avanzaba como si el tiempo hubiera decidido detenerse. El paisaje se desplegaba ante los ojos de los viajeros en una danza tranquila, donde cada curva de la vía traía consigo una nueva imagen, una nueva perspectiva del mundo. Un campo verde que se extendía hasta perderse en el horizonte, donde las sombras de los árboles se alargaban, casi tocando el suelo. Más allá, un río que reflejaba las últimas luces del día, y las montañas, majestuosas en su silencio, se recortaban contra el cielo anaranjado. Entre los pasajeros, algunos miraban por la ventana, absortos en la visión de esos paisajes cambiantes. Otros se sumían en sus pensamientos, con la mirada fija en el asiento frente a ellos. El tren avanzaba con suavidad, como si tratara de no perturbar la quietud del momento, respetando la paz que se había instalado entre los viajeros. Las luces del tren comenzaron a encenderse, dibujando sombras suaves sobre las caras de los pasajeros. El sol ya se había ido, dejando paso a un cielo que se oscurecía lentamente, tiñéndose de un azul profundo, casi negro. En la penumbra, los rostros de las personas se iluminaban tenuemente, mientras el tren cruzaba pequeñas estaciones que parecían surgir de la nada, para desaparecer igualmente en el vacío de la noche. La estación de cada pueblo, con sus luces tenues, se desvanecía rápidamente en la distancia, dejando solo el eco del paso del tren. A medida que la oscuridad se apoderaba del paisaje, el ritmo del tren se volvía más marcado, el sonido de las ruedas sobre los raíles creando una melodía repetitiva, casi hipnótica. El silencio era denso, un silencio lleno de historias no contadas, de pensamientos que viajaban al mismo ritmo que el tren. La gente miraba a través de las ventanas, pero en realidad ya no veían nada. El paisaje, ya oscuro, se había convertido en una mancha borrosa, indistinta, y la única realidad que existía era el suave movimiento del tren avanzando hacia lo desconocido. El interior del vagón estaba iluminado por una luz cálida, que creaba una atmósfera acogedora. Los asientos, forrados de terciopelo envejecido, parecían ofrecer un refugio perfecto para aquellos que deseaban descansar. A pesar de la tranquilidad que dominaba el ambiente, cada viajero parecía inmerso en su propio mundo. Algunos cerraban los ojos, dejando que el traqueteo de las vías los arrullara, otros,
como si en busca de algo lejano, se perdían en el reflejo de sus pensamientos. Cada cara, cada gesto, revelaba historias personales que jamás serían compartidas, momentos que se desvanecerían en el aire, como el propio viaje. El tren cruzaba paisajes que ya no eran reconocibles, se adentraba en áreas rurales donde los campos de cultivo se entremezclaban con pequeñas aldeas iluminadas por las luces cálidas de las casas. El tren pasaba sin detenerse, dejando atrás las casas de techos rojos, las chimeneas que despedían delgadas columnas de humo, y las huellas de vida que quedaban atrás. Cada kilómetro recorrido era una invitación a la introspección. Los árboles se volvían siluetas contra el cielo nocturno, las estrellas comenzaban a aparecer lentamente, como si el propio universo observase desde lo alto el paso de ese tren hacia lo infinito. La calma del viaje se sentía en cada rincón del vagón, un espacio que se había convertido en un pequeño refugio de quietud. No había necesidad de palabras. Las conversaciones en voz baja, si es que existían, se desvanecían rápidamente, absorbidas por el sonido de las vías y la levedad del ambiente. La gente parecía entenderse sin hablar, unidos todos por el mismo movimiento, por el mismo destino incierto. A lo lejos, las luces de la siguiente estación comenzaron a brillar, un punto luminoso en la oscuridad. El tren redujo la velocidad suavemente, y la estación, que parecía surgir de la nada, se acercaba con la misma calma que había caracterizado todo el viaje. Un nuevo grupo de viajeros se asomaba al andén, pero la mayoría de los pasajeros no se movió. El tren, como una extensión de sus pensamientos, continuaba su marcha, sin detenerse demasiado tiempo. La noche ya se había instalado completamente, y las estrellas brillaban con fuerza en el cielo despejado. El tren avanzaba como una sombra en la oscuridad, guiado solo por el sonido de sus ruedas y el susurro de las vías. En el vagón, algunos pasajeros dormían ahora profundamente, el cansancio del día y el vaivén del tren les había devuelto al mundo de los sueños. Otros seguían mirando a través de las ventanas, pero ya no se trataba del paisaje. El tren se había convertido en un espacio íntimo, donde la mente podía viajar sin límites, donde las horas se deslizaban suavemente, como el propio tren, sobre las vías. La quietud de la noche envolvía todo, y el tren seguía su curso, cruzando pueblos dormidos, ríos tranquilos y vastos campos en silencio. El mundo exterior había desaparecido por completo, y solo existía ese pequeño microcosmos dentro del tren, un viaje que nunca terminaba, un viaje sin prisa, sin palabras, sin destinos definidos. Al final, la madrugada se fue abriendo paso lentamente, y el tren, que había seguido su curso sin más propósito que el de avanzar, se acercaba a su destino final. Pero para quienes viajaban, el viaje nunca tendría fin, porque al igual que el tren, el movimiento de sus pensamientos continuaba, deslizándose a través del tiempo y el espacio, sin interrupciones.